blanco debe estar siempre disuelto. No puede estar unido a las superficies celulares ni a las macromoléculas, los receptores, las proteínas. En general, el más importante es la albúmina. Y también puede ser de pequeño peso molecular y no estar ionizado. Además, la zona debe tener un flujo sanguíneo adecuado, que no lo tiene, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, donde se concentran, como vamos a ver, los barbitúricos. Y para esto, los órganos blancos puedan recibir, si tiene buena vascularización, si no está unido a la proteína, los órganos blancos pueden recibir mayor cantidad de fármaco y producir la acción farmacológica. Mientras hay condiciones generales, hay condiciones específicas. La unión a las proteínas plasmáticas nos permiten a nosotros entender también el concepto de llamados sitios de unión inerte. Quiere decir que no solo se unen a las proteínas plasmáticas, sino también pueden unirse a otros sitios. La mayor parte de los fármacos pueden unirse dentro y fuera del compartimiento vascular a la albúmina y a otras proteínas plasmáticas que no son proteínas receptoras. Quiere decir, cuando no eres receptor, no hay acción farmacológica. A estos sitios de unión, de fijación, se los llama inertes. Entonces, cuando el fármaco se une a la albúmina, pero no produce acción farmacológica, en ese momento estamos hablando que ese lugar donde se ha unido es un lugar inerte, no produce acción farmacológica, que hay que diferenciarlos de cuando se une hacia los receptores. La unión con la albúmina influye en todo el proceso de distribución del fármaco dentro del organismo y determina qué cantidad de fármaco queda libre. Y este fármaco libre está dentro de la circulación y al estar dentro de la circulación puede actuar y también obviamente puede metabolizarse. Actuar produce la acción farmacológica. Metabolizarse puede haber ingresado un fármaco inactivo, como vamos a ver en biotransformación, puede haber ingresado inactivo y al metabolizarse se vuelve activo. Puede haber ingresado totalmente activo y para metabolizarse se vuelve totalmente inactivo. Entonces, existen muchas combinaciones que las vamos a ir viendo. Otra de las condiciones específicas es el tamaño molecular, que determina obviamente el peso molecular que tiene el fármaco. Si este es bajo, atraviesa por las membranas y por el acto de filtración, generalmente a nivel del proceso renal. Si es de mediano o alto y poco liposoluble, tiene que hacerse a través de transporte activo. Y transporte activo significa, obviamente, gasto de energía, mientras que la filtración no tiene gasto de energía. Pero si el peso molecular es muy alto, no llega a atravesar las membranas y se queda indefinidamente en el torrente sanguíneo hasta que se produzcan los procesos de metabolización. Es el caso de los fármacos unidos, obviamente, a la albúmina. Otra condición específica es su liposolubilidad. Está dada por el grado de ionización de un fármaco y las moléculas son más liposolubles y no están ionizadas, se difunden fácilmente a través de las membranas. Mientras que las moléculas hidrosolubles, que sí están ionizadas, se hacen más polares y no se difunden a través de las membranas. No pueden salir de los espacios. Esta ionización está determinada por el pH del medio y al ser, si el pH es o muy ácido o muy básico, será mayor la posibilidad de su ionización y por lo tanto será difícil su liposolubilidad y su salida de los espacios a nivel celular o a nivel de los espacios intravasculares intersticiales. La gran mayoría de los fármacos son, por esas características, son ácidos y bases débiles y difunden relativamente fácilmente en los territorios.
La otra condición específica, obviamente, es el flujo sanguíneo, que está determinado por la velocidad con que las moléculas de un fármaco son distribuidas en un tejido específico, y aparece el término de eficacia. La eficacia con que se mantiene la gradiente de concentración entre la sangre y los tejidos, entre la sangre donde va a ser distribuido, redistribuido en los tejidos. Esta distribución está determinada también, y esta velocidad, por el flujo sanguíneo, como hemos dicho. A este pasaje de un lado al otro, con más o menos lentitud, más o menos rapidez, se le llama eficacia en el flujo sanguíneo. Por lo tanto, la concentración se alcanza más rápidamente, el equilibrio entre la cantidad del fármaco que está en la sangre y la cantidad de fármaco que ha llegado a los otros espacios y a los órganos. Y por lo tanto, si se tiene un flujo sanguíneo elevado, por ejemplo, el hígado y riñones, será que rápidamente existe un equilibrio a nivel del hígado, a nivel de los riñones, y por lo tanto, un bajo equilibrio, quiere decir, habrá mayor concentración en general en el espacio vascular que en el tejido celular subcutáneo. La otra condición específica es la solubilidad tisular, y es cuando un fármaco se une a las células de los tejidos orgánicos y se disuelve. O sea, se une a las células y se disuelve. Cuando se disuelve, alcanza importantes concentraciones, quiere decir, se está quedando allá, pero si el tejido es muy extenso, cuando es muy extenso el tejido, tarda obviamente en este proceso de distribución y no alcanza concentraciones muy altas. Podemos expresarlo en general cuando hablamos de los anestésicos, los gases, hablamos la concentración en el tejido celular subcutáneo, comparativamente con el sistema vascular, intravascular, habrá concentraciones que son lamentablemente concentraciones bastante más bajas que en el tejido o en el espacio intravascular. ¿Cuál es otra condición específica? Es la capacidad de atravesar las membranas, y está dada por el tamaño molecular y la liposolubilidad de los fármacos. Es inversamente proporcional a su tamaño molecular y directamente proporcional a su liposolubilidad, lo que es una obviedad. Para pasar las membranas tiene que ver el tamaño molecular, la liposolubilidad, y obviamente es inversa y directamente proporcional. Bien, ahora indicaremos cuáles son los factores que son necesarios para la terminación de un efecto farmacológico. Para que desaparezca un efecto farmacológico depende de la biotransformación, de la excreción y de la eliminación de un fármaco que le llamamos aclaramiento o depuración. Esto se produce cuando la concentración en la circulación baja al 50% y por lo tanto está relacionado con la vida media, llamada semivida, estaba llamada semivida en la edición anterior. Hoy día vuelve a llamarse vida media porque es el concepto más importante del fármaco, y lo veremos a nivel de la biotransformación. Enunciará las características de la biotransformación. Un fármaco puede ingresar activo o inactivo al organismo, y al biotransformarse puede aumentar, disminuir, terminar o cambiar sus efectos farmacológicos en efectos que sean benéficos por un lado o efectos que sean tóxicos. De esta manera se produce la biotransformación de un fármaco, actúa, y al actuar cambia la característica del fármaco dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son las características y las diferentes vías? La vía renal es la más importante de excreción. Los fármacos se eliminan el organismo por mecanismos llamados mecanismos renales.
La filtración glomerular depende de la presión sanguínea y la secreción tubular se produce por mecanismos de transporte activo en el sistema renal. La reabsorción tubular no es un mecanismo de excreción porque evita que se eliminen las sustancias de alto grado de liposolubilidad y depende del pH del medio urinario. Los ácidos débiles son excretados más rápidamente en la orina alcalina y las bases débiles en la orina ácida, porque obviamente no se va a producir los mecanismos de polarización y por lo tanto va a haber mayor facilidad o menor facilidad de excreción. La vía hepática es la vía más importante de biotransformación. Los fármacos y sus metabolitos, luego de biotransformarse, son secretados, llevados hacia la bilis y de allí hacia el intestino y salido a través de las heces. Esta parte no ionizada vuelve a absorberse y conforma la llamada circulación enterohepática. Es sacado del organismo a través de la bilis hacia el intestino y el intestino otra vez, cuando existe esta circulación enterohepática, vuelve otra vez a meter a la sustancia, al fármaco o al medicamento a nuestra circulación y otra vez a su acción farmacológica. Los fármacos excretados o sus metabolitos son detectados obviamente a nivel de las heces. A nivel digestivo, en la luz gástrica intestinal, se secretan medicamentos en forma activa todo el tiempo. Y estos son reabsorbidos o excretados, sacados del organismo, de acuerdo a los cambios de pH en cada una de las secciones del tubo digestivo. Estos fármacos excretados o sus metabolitos, obviamente, son decretados a nivel de las heces. A nivel pulmonar, la vía más importante de excreción es de los gases, de los líquidos volátiles, porque existe el alcohol, por ejemplo, es un líquido volátil, se volatiliza, por medio de la llamada perspiración. Perspiración es el contacto de nuestra respiración con el medio ambiente y por lo tanto le lleva al medio ambiente el contenido de nuestro acto de respiración y a esto le llamamos perspiración. Existen vías menores, por ejemplo, la vía del sudor, la vía de la saliva, la leche, y por estas vías se eliminan pocos fármacos. La eliminación por la leche puede producir problemas muy serios de intoxicación que los vamos a ver en los lactantes. Y la eliminación por la saliva lo que hace es afectar el sabor. De hecho, hay ciertos medicamentos utilizados, por ejemplo, en parasitosis intestinal como parasitosis a nivel de las amebas y tomamos un medicamento que nos da un sabor metálico bastante problemático porque no le hace que el paciente tenga el hecho de ser agradable su tratamiento y se vuelve desagradable. Bien, los sitios inertes de fijación son aquellos que aunque un fármaco se una a algún sitio celular o sustancia, no producen acción farmacológica. Sin embargo, los fármacos pueden competir por estos sitios inertes y puede, por lo tanto, si otro fármaco se agarra de los sitios inertes, aumenta la biodisponibilidad del fármaco desplazado y cuando aumenta la biodisponibilidad, ahí se puede producir, obviamente, la mayor toxicidad. Para terminar, podremos explicar la curva de Gauss es una curva como la conocen ustedes en forma de campana y quiere decir que los efectos va subiendo, se estabiliza y luego baja nuevamente. Y por lo tanto produce una curva positiva que alcanza al máximo de acuerdo a su concentración y produce su acción farmacológica. Luego va cayendo su concentración en función del tiempo y debido a procesos obviamente de biotransformación y de excreción o depuración, formando de esta manera la curva de Gauss. Esta es la típica farmacocinética en el organismo. Ingresa, se va concentrando, luego se distribuye y por lo tanto ya va teniendo la meseta y luego va saliendo del organismo y produce la conocidísima curva de Gauss. Bien.
Como podrán ver, estamos a las 8:01 y por lo tanto terminamos, por ofrecimiento que ya lo hemos hecho, terminamos con nuestra actividad. Y el día de mañana vamos a terminar con el proceso de biotransformación y vamos a terminar con también algunos otros conceptos fundamentales en el acto farmacológico de la llamada farmacocinética. Mañana a las 7:45, 6:45, iniciamos nuestra clase y, como vemos, la terminaremos como corresponde a las 8 de la mañana en respeto a las otras actividades que ustedes tienen que hacer. Mañana, ya que contamos con mayor tiempo, verán que tenemos las posibilidades de responder a las preguntas que ustedes puedan tener a través del chat. Agradeciéndoles muchísimo. Nos vemos el día de mañana para poder llevar adelante nuestra actividad. Muy buenos días, muchas gracias y recordemos siempre que un país mediterráneo está condicionado lamentablemente a hacer menos posible su desarrollo porque no tiene el contacto con el mundo a través del mar. Recuperarlo es un deber. Buenos días, hasta luego.